Bueno, ahora vamos a ver sobre la vida contemplativa, como venimos viendo hace este año, en la Suma Teológica, ¿no? En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino habla sobre la vida contemplativa en general, cómo es en los monasterios, y cómo es la vida contemplativa para el cristiano, para todos, y cuanto más para los ermitaños, ¿no? Porque dice, hablábamos de vida contemplativa en general, ¿no? Pero específicamente o principalmente para aquellos que dedican toda su vida principalmente a la contemplación. Esa es vida contemplativa, ¿no? Porque todas las órdenes religiosas y todas las religiones y todos tienen que tener vida contemplativa. Si la vida contemplativa es la perfección de la persona humana, de la persona angélica, para todos vale. Pero aquellos que principalmente tienen como objetivo en su vida la contemplación del misterio de Dios, los llamamos contemplativos. Entonces, y Santo Tomás fue un gran contemplativo, no fue un párroco ni no sé qué más, sino que se dedicó a la contemplación y a la predicación. Entonces dice, en el artículo 3, estamos viendo, la vida contemplativa tiene diversidad de actos o acciones o actividades, ¿no? Por ejemplo, no leer el diario. Como decíamos del padre Bessier, ¿no? Porque, dice, él cita San Dionisio, dice San Dionisio, la gran diferencia entre los ángeles y nosotros es que los ángeles, para conocer a Dios, no necesitan explicaciones, razonamientos, ¿no? Conocen a Dios de un modo intuitivo, una intuición intelectual directa. Tanto los ángeles buenos como los malos. Los diablos son ángeles también. Entonces ellos no necesitan leer la Suma Teológica, ni el Catecismo, ni la Biblia. Ya saben cómo es Dios. Inmediatamente, una intuición total de cómo es Dios. No digo que conozcan totalmente a Dios, porque no, nadie conoce totalmente a Dios, sino el conocimiento es pleno en ellos. En un instante, cuando fueron creados, conocieron a Dios. En cambio nosotros, cuando nacimos, fuimos creados y nacimos, no sabíamos nada. Y entonces, por eso las maestras escriben libros de pedagogía. ¿Cómo enseñar a los niños quién es Dios? ¿O cómo es Dios? Hace falta toda una pedagogía para nosotros. Y la Biblia, fíjense que en la revelación, desde Adán hasta Cristo, ¿no? Hay todo un proceso, una explicación, ¿no? Por eso se escribió durante 2000 años, 3000 años más o menos, ¿no? Desde Moisés, el primero que escribe, hasta San Juan, 3000 años tardó en escribirse la Biblia, parte por parte. Porque nuestro modo de conocer y conocer a Dios es por razonamientos, por explicaciones, por lecturas, por un proceso. En cambio, los ángeles no. Por eso los ángeles, los diablos, cuando cuando rechazan a Dios, lo hacen sabiendo perfectamente quién es Dios. En cambio, nosotros no. Cuando nosotros pecamos o cuando somos indiferentes, podemos decir, no sabía. Tenemos la excusa. Claro. Tenemos la excusa, la oportunidad de decir, no sabía, porque no me explicaron. Como la vez pasada les conté del Chajá Ferreira. ¿Nunca les conté? Bueno, un asesino. Un asesino estaba preso, un asesino, pero tipo malo, ¿no? Realmente malo, en Santa Fe. Y estaba preso en Coronda, que es una cárcel de alta seguridad. Porque se escapó muchas veces de la cárcel, salía y seguía matando. Entonces, el capellán de la cárcel, el sacerdote, lo va a ver a la prisión para
más para hablar con él, porque el sacerdote tiene que hablar con todos, ¿no? El sacerdote no es que habla solamente con los buenos, sino con los malos. Habla más con los malos que con los buenos. Pero este era peor, ¿eh? Este era... Y entonces, bueno, conversa y al final se confesó el Chajá. Chajá porque el Chajá es un animal así medio asesino, ¿no? Y como el cóndor, como el águila, así. Y entonces le dice el Chajá al sacerdote: padre, si cuando yo era niño me hubieran hablado así, ahora no estaría preso. ¿Te das cuenta? No sería un asesino. Porque nosotros aprendemos por razonamiento, por explicaciones. ¿Sí? Necesitamos un montón de elementos para conocer. Y en el caso de la vida contemplativa, también necesitamos un montón o varios elementos. Por ejemplo, la Biblia. La Sagrada Escritura es parte de la vida contemplativa cristiana y judía también, ¿no? Bueno, hay diversidad de elementos. Por ejemplo, en la Biblia hay... ¿Cuántos libros son en la Biblia? Son 72 o 70, son más de 70 libros y cada uno de los libros es distinto. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, los Salmos, hasta el Apocalipsis. Hay una gran diversidad, o mejor dicho, una gran diferenciación, una gran diferencia. Es muy distinto el Génesis del Apocalipsis. Y los Salmos son totalmente distintos. Y los libros sapienciales, y los profetas, la carta de San Pablo. Hay muchas diferencias, pero un solo libro. Y además está la tradición, que también es revelación divina. La tradición que los apóstoles transmitieron y no dejaron por escrito. Entonces, sumando todo, tenemos un montón de elementos, pero hay una unidad en toda la revelación divina, que es Dios. Es decir, todos los libros de la Sagrada Escritura y toda la tradición nos hablan de Dios. ¿Cómo es Dios? Del Génesis al Apocalipsis, ¿cómo es Dios? Porque además nos habla, por ejemplo, de la historia de los patriarcas, la historia de los profetas, para hablarnos de cómo es Dios. O sea, el objetivo de la Biblia es hablarnos de Dios. Es palabra de Dios, Dios nos habla de Él y de cómo llegar hasta Él. La teología, por ejemplo, Santo Tomás dice, la teología nos habla de Dios. Eso significa teología, ¿no? En la Suma Teológica tenemos 3 partes. La primera, la segunda y la tercera. Y las 3 nos hablan de Dios. ¿Se dan cuenta? Está la Trinidad, la creación, Jesucristo, la Eucaristía, la moral, Y siempre hay un objetivo que unifica a todos los conceptos o a todas las palabras o a todos los libros. Hay un objetivo que da la unidad. Es como un reloj. El reloj, no sé cómo son ahora los relojes, pero antiguamente tenía un montón de elementos, de rueditas, que tenían un montón, muchísimos, ¿no? Chiquititos, grandes, con un solo objetivo, dar la hora. Entonces, si el reloj da la hora, no me importa que tenga 20 rueditas o 5 rueditas, o ninguna ruedita, porque hay relojes atómicos, que no sé cómo son, que dan la hora perfecta, según dicen, ¿no? No me importa, lo que me importa es que me dé la hora. Entonces, en la vida contemplativa humana, porque la vida contemplativa angélica es esa intuición única. Ellos no necesitan muchos elementos, los ángeles. Venga Dios y chao. Entonces nosotros necesitamos muchos elementos con un único objetivo, que es conocer y amar el misterio de Dios. Entonces, dice Santo Tomás, la vida contemplativa tiene muchas actividades distintas. Si estas actividades fueran diversas, dispersas,
No sé. No es vida contemplativa. Serían distintas vidas contemplativas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La biología, la botánica, la zoología, la geografía. Son ciencias diversas. No tienen el mismo objeto. Tienen distintos objetos. Entonces, se pueden unificar o se puede haber como dicen, un tratamiento interdisciplinar con un objetivo, pero cada ciencia tiene su propio objetivo. Acá no. Acá cualquier modo de vida contemplativa, sea los ermitaños, sean los cenobitas que hay en el monasterio, sean casados, solteros, los militares, los economistas, los políticos, los futbolistas, también están llamados a la vida contemplativa. Y eso que ellos le pegan a la pelota y nada más. Esta diversidad o esta diferenciación de actividades tiene que tener, para que sea realmente la perfección humana, tiene que tener un objetivo. El futbolista también tiene que tener un objetivo. Aparte de ganar el partido de fútbol, que es un elemento de su vida, tiene que tener un objetivo último, que es, como dice San Tomás, tomando de Aristóteles, ¿no? La perfección de la criatura racional, la contemplación del orden del universo y su causa. ¿Por qué dice el orden del universo? ¿Sí? Como decíamos, las diversas ciencias, ¿no? La astronomía, la zoología, la botánica, la sociología, miran distintos elementos de este universo en el que vivimos. Pero todos esos elementos distintos, por eso decíamos, hay un trabajo interdisciplinar. La sabiduría, o mejor dicho, vamos más abajo, ¿no? La universidad tendría que ser, supuestamente, ¿no? Una institución donde todas las diversas ciencias se ordenan a la contemplación del orden del universo. Coronados por la teología, que estudia la causa primera de este orden del universo. Entonces sí. Entonces es vida contemplativa. Pero estudiar, supongamos, ¿no? Estudiar teología. Estudiar teología como se supone que estudiamos nosotros, ¿no? No con el objetivo de contemplar el misterio de Dios. Ese estudio de la teología, estará bien, supongo, va contra la vida contemplativa. Contra. Y pongamos otro ejemplo al revés. Leer el diario y ver las noticias. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice el diario que está pasando, no? Pero supongamos. Pero para descubrir en la sociedad, en la Argentina, supongamos, ¿no? ¿Qué está pasando en Argentina? Ese conocimiento que yo adquiero por a través del diario o de los medios de comunicación, dentro del orden del universo. En este caso, del orden social, o del orden moral, del orden espiritual. El orden del universo y la causa, es decir, ver que Dios, en su providencia, está llevando esta Argentina en la cual vivimos nosotros. Si yo tengo ese objetivo, la lectura del diario es una lectura contemplativa. Pero si no, no. Es una distracción, una curiosidad, o una. No sé. Después hay muchas cosas estúpidas, ¿cierto? Que no hay que hacerlas, ni tenerlas en cuenta, ¿no? Como me decía una vez un dominico francés, ya muy viejito, ¿no? Yo le pregunté, yo era un seminarista todavía, así, sonso, ¿no? Y ahora soy viejo y sonso, pero antes era jovencito y sonso, ¿no? Le pregunto por un programa de televisión de mi época, ¿no? ¿No lo conoce usted? No, y no me interesa conocerlo. Y me alegro de no conocerlo, ¿se da cuenta? Porque yo estaba equivocado. Hacer esa pregunta estúpida, pobre viejo, ¿no? No, me alegro de no conocerlo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque era un conocimiento tonto, de una cuestión tonta. Me podría haber servido, porque cuando yo he dado clases o conferencias sobre teología moral, muchos pecados míos me han servido para dar clase dentro del orden del universo, del orden moral cristiano. ¿Se dan cuenta? Cualquier conocimiento
Y cualquier actividad que hagamos con este objetivo, plantearnos esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Me ayuda en la vida contemplativa. Por ejemplo, ir a misa. Muchas veces pensamos, sobre todo el día domingo, ¿no? El día domingo hay que ir a misa, ¿no? Es una obligación jurídica. Entonces, pensamos, o no lo pensamos, pero subyace lo siguiente, ¿no? Jesucristo instituyó la Santa Misa, el Jueves Santo, para que yo pueda cumplir con las leyes de la Iglesia, con el precepto dominical. No, evidentemente que no. Es otro el objetivo de Cristo. Entonces, mi objetivo al ir a misa tiene que ser pensar, ¿esto me ayuda en la vida contemplativa? Sí, evidentemente que sí. Porque la misa es el acto o la acción o la ceremonia, ¿no?, más apta para la vida contemplativa. ¿Por qué? Porque la misa es la acción de Cristo. Y en la misa se desarrolla, o sea, el desarrollo de toda la ceremonia de la misa es como si dijéramos una obra de teatro sacro. Hay una escenificación de los misterios de Dios. Entonces la misa es una actividad sumamente contemplativa. Entonces hay que encararla así. Si fuéramos contemplativos de verdad, si nos interesara la vida contemplativa, encaramos la misa como una acción, como un acto, como una actividad de la vida contemplativa. Y todas las cosas que hacemos, el rosario, tomar mate, conversar con los amigos o con los enemigos, o lo que leemos, lo que pensamos, el trabajo y la diversificación de actividades unificadas. Como decíamos, la universidad tendría que ser. Por eso en las universidades, en su origen, y en algunos lados todavía subsiste, ¿no?, como la carrera, no, la ciencia que dirige toda la vida universitaria es la teología, que unifica todas las materias, todas las carreras, todos los saberes unificados por la teología, es decir, por el conocimiento de Dios nuestro Señor. Entonces sí, entonces dice, hablamos aquí de la vida contemplativa en cuanto se refiere al hombre, no a los ángeles. Porque, según dice San Dionisio, el pseudo Areopagita, el ángel ve con una mirada, una intuición intelectual, ve la verdad por una simple intuición, sin razonamientos. Mientras que el hombre llega a la intuición de la simple verdad, de cualquier verdad que fuera, por un proceso. Supongamos la investigación científica, usted quiere ver cómo funciona el hígado, usted tiene que agarrar un cadáver y abrirlo, separar, y después de una investigación que lleva un mes, 2 meses, un año, descubre, el hígado funciona así. A través de un proceso llega al descubrimiento, a la mirada o a la simple intuición, simple mirada de la verdad. Y cualquier conocimiento es así. No, cualquier conocimiento no, perdón. Porque hay conocimiento intuitivo como el de los ángeles. Porque también dice San Dionisio, dice, Y alguna cosa tiene que hacer porque si no, ¿cómo arrancamos? Para el primer conocimiento es una simple intuición. Y está el proceso, y el último conocimiento es una simple intuición. Primero y el último. La simple intuición, por ejemplo, en la teología moral, ¿no?, en la ética. La primera intuición, que todos la tenemos, hay que hacer eso, no hace falta ninguna explicación. Por una intuición intelectual, sin racionamiento, hacer el bien y evitar el mal. A partir de eso, bueno, ¿qué es el bien, qué es el mal? Hay bien todas las explicaciones, todas las teorías, todas las hipótesis, todo. Y llega a la conclusión, la intuición de la última verdad. Dios siempre es el bien. Y lo que está en contra de Dios siempre es el mal. Mientras que el hombre llega a la intuición de la simple verdad por un proceso a través de muchos pasos o elementos. Por tanto, la vida contemplativa tiene un solo acto
como término final de su perfección, es decir, la contemplación de la verdad. Y sobre, como decía eso de Aristóteles, ¿no? La contemplación del orden del universo. Si yo entendiera qué significa la ley de la gravedad, entendería el movimiento de los planetas. Como hubo un famoso astrónomo, Kepler, que es de hace muchos siglos, ¿no? Y él, observando el movimiento de los planetas, dice, supongamos, ¿no? Nosotros conocemos 5 planetas, pero como, viendo cómo se mueven, conforme a la ley de la gravedad, tiene que haber otros 5 acá. Y marcó dónde tenían que estar. Y era así, porque conocía la ley de la gravedad, que es como diría, la verdad o el principio, hasta el principio, en el ámbito de la astronomía, que rige todos los movimientos de los planetas. La vida contemplativa tiene un solo acto como término final de su perfección, es decir, la contemplación de la verdad, del cual acto tiene toda su unidad. Entonces, en el caso de la vida contemplativa, ¿qué queremos nosotros? Queremos, como Santa María Magdalena, ¿no? Buscamos a Cristo, que no lo encontramos, ella no lo encontraba. Y por eso le dice, cuando va al sepulcro no había nada. Claro, lo han escondido, lo han guardado, no sé. Esa búsqueda de Cristo es el proceso. El punto de partida, ¿cuál fue? La conversión, ¿no? De Cristo le da la gracia de la conversión a María Magdalena y entonces empieza el proceso. El arrepentimiento, las lágrimas, el llanto, ¿no? Todo el seguimiento de Cristo, todas las cosas, hasta encontrar a Cristo resucitado. Y después la vida eterna. Y hay un último acto, es decir, la contemplación de la verdad, en cualquier ciencia, ¿no? Pero en el caso de la vida contemplativa religiosa y monástica, ¿no? La contemplación en el cielo, la visión beatífica. Ahí vamos a llegar, no se preocupen, vamos a llegar, y de eso tiene toda su unidad. Es decir, todas las actividades que realizamos en este mundo, tenemos que plantearnos, ¿esto me ayuda a la contemplación del misterio de Dios? ¿O no? Si es no, no hagamos esto. Si es sí, hagámoslo. De ellos, de todos estos actos o actividades que hay que hacer, uno se refiere al conocimiento de los principios, conocimiento de la teología, por ejemplo, el catecismo, los principios, la Biblia, leer la Biblia, son los principios teológicos, desde los cuales se eleva a la contemplación de la verdad, la lección divina. Porque en la lección divina empezamos con la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Otros actos, actividades, pertenecen a la deducción, al estudio, a la investigación de estos principios, hacia la verdad cuyo conocimiento se busca. Y el último acto completivo, que completa y que da, como diría, completitud, si se puede decir así, ¿no? Que da totalidad, esta totalidad a nuestra vida contemplativa, es la misma contemplación de la verdad. ¿Ve? Todo el proceso. Es así. Unificado. Si no hay esa unificación por el objetivo, que es la contemplación del misterio de Dios, ¿no? Acuérdense siempre la contemplación, ¿qué significa? Ese conocimiento amoroso del misterio de Dios. Entonces, cada actividad que realizamos, la lectura, la misa, el trabajo, escribir, leer o dormir, ¿no? Orientado hacia el conocimiento amoroso del misterio de Dios. Por eso que decías, Guillermo Santieri, cuando uno se va a dormir, si uno antes de dormir hace su oración o su presencia de Dios, el dormir también colabora con la vida contemplativa. Y de hecho, cuando uno duerme, habitualmente sueña o piensa
en lo último que hizo durante el día. Entonces, si uno antes de irse a dormir mira televisión, va a soñar con la telenovela. Pero si uno lo que último que hizo antes de dormir fue rezar el rosario, aunque sea más o menos, aunque sea durmiéndose o lo que fuera, va a soñar, o no, aunque no sueñe, pero su espíritu, como dice el Salmo, yo duermo, pero mi corazón está en vela. Es decir, el espíritu, aunque no tengamos conciencia porque estamos durmiendo, el espíritu está en la presencia de Dios. Y eso es vida contemplativa, ¿no? Dice San Agustín, hay una palabra en la Biblia en latín que usa mucho el profeta Isaías. Isaías habla de el profeta, dice, es como un vigía. El vigía que sube a lo alto de la torre y desde allí mira a lo lejos, ¿no? Eso en las ciudades, antiguamente, antes no había radar, ¿no es cierto? Entonces tenía que haber un soldado de día y de noche, sobre todo, para mirar a lo lejos, en la altura, el vigía, ¿no? Y eso en latín es speculator. La especulación viene de espejo. Reflejar en la mente, en nuestra mente, una realidad. Mirar. También en francés, espejo se dice miror. Algo así. No sé cómo se pronuncia, pero es así. Mirar. En inglés también, mirar. Dice, especulantes viene speculum, de espejo. Y ver algo a través de un espejo es ver la causa a través del efecto. Es decir, en las criaturas vemos reflejado el rostro de Dios. De cualquier conocimiento, cualquier investigación científica o cualquier investigación nuestra de los pajaritos nos hablan de Dios. Como decía el cura Brochero, él que tenía tanto tiempo cuando viajaba en el mulo, en la mula, por las sierras, ¿no? Tenía mucho tiempo solo. Entonces, mirando los pajaritos, las plantas, todo le hablaba de Dios. San Juan de la Cruz le gustaba mirar los pescaditos, ¿no? Y entonces estaba mirando así y llama a los otros frailes, vengan a mirar cómo los peces cantan la alabanza de Dios. Porque todas las criaturas efectivamente reflejan, como en un espejo, el rostro de Dios. O sea, en el espejo resplandece la semejanza, ¿no? Por eso dice, todas las actividades de las que estamos hablando, la lectura, la meditación, la investigación, o leer el diario, todo puede ser reflejo, especulación, es decir, reflejar, mejor dicho, todo puede ser que nosotros busquemos cómo estas criaturas, o esta historia, o el viento sonda, también refleja algo de Dios. ¿Ve? Después habla de la admiración, porque San Bernardo dice, no, la admiración, que es parte de la vida contemplativa, ¿no? La admiración es una especie de temor. Si la vida contemplativa nos pone delante de Dios. Y Dios es admirable. Es decir, Dios es incomprensible. Dios es como en la Concagua. En la Concagua son 7.000 metros de altura, casi. Le faltan unos 2 o 3 centímetros. ¿Por qué no son 7.000 metros? Bueno, son casi 7.000. Es admirable, por eso muchísima gente. A mí me gustaría subir a la Concagua. Y mucha gente sube. Muchos intentan subir. ¿Por qué? Porque es admirable. Es algo grandioso. Entonces Dios es admirable. Esa admiración implica un cierto temor. La admiración es una forma de temor, producida por el conocimiento de algo superior a nuestra capacidad. Porque yo miro a la Concagua y digo, yo no voy a subir nunca ahí. No, porque no soy deportista, no puedo. Es algo que me supera totalmente. De ahí que la admiración es un acto derivado de la contemplación de una verdad sublime. De la contemplación del misterio de Dios produce, San Juan de la Cruz dice, la contemplación cuando es verdadera,
produce una gran humildad, un gran amor y un santo temor. Es decir, un trato amistoso y amoroso con Dios, pero respetuoso, no confianzudo. Porque Dios, que Él se abajó, ¿no es cierto?, hasta nosotros, a hacerse hombre, sigue siendo Dios, sigue siendo superior infinitamente a nuestra capacidad. Pues ya dijimos que la contemplación termina en el afecto. Es decir, esto del santo temor no es algo que uno lo dice simplemente, no, es una emoción sensible o espiritual. Como cuando uno lee a veces la vida de los santos, lo que hicieron los santos, ¿no? Te da una emoción espiritual por esta obra que hizo, dice el cura Brochero, predicaba ejercicios espirituales y reunía 400 hombres. Una vez 600, 700 hombres en un ejercicio espiritual. Eso produce una admiración. Esto no puede ser. Incluso le contaron en aquella época al superior general de los jesuitas. Allá en la Argentina hay un cura que organiza ejercicios espirituales con 400 hombres. Digo, no, no puede ser. ¿Se dan cuenta? Y era así. Produce una admiración. Digo, yo que he predicado algunas veces ejercicios espirituales, jamás prediqué a 400. No podría, no sabría cómo hacerlo. Me supera totalmente. Es una emoción espiritual, porque por un motivo espiritual. Y después, por último dice, el hombre llega al conocimiento de la verdad por dos caminos. Primero, a través de lo que recibe de otro. Y por eso es necesaria la oración, por la cual el hombre recibe de Dios. Por eso dice en el libro de la sabiduría, invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. Lo pedí. Pedir, eso es una de las actividades de la vida contemplativa. Ahora bien, en cuanto recibe algo de otro hombre, es necesario el oído para escuchar la enseñanza, la lectura, si uno lee la Sagrada Escritura. También es necesario el propio esfuerzo, y en tal sentido se requiere la meditación. Esto por la lección divina, lectura, meditación, oración y contemplación. Es decir, la sabiduría en la Sagrada Escritura se refiere a la contemplación. La pedí y Dios me la dio. Entonces, todas las distintas actividades en la vida contemplativa, cuando uno quiere llevar vida contemplativa de verdad, unificadas por ese objetivo, ¿no? Como tantas veces pone el Evangelio, ¿no? Gente que venía a buscar, quería ver a Cristo. Y eso es la vida contemplativa. El deseo permanente y en todas las actividades de llegar a conocer a Cristo, conocer y amar a Cristo, ¿no? Eso es vida contemplativa. De la diversidad de actos, o mejor dicho, la diferenciación de actos, que son múltiples, unificados, ¿no?, por este único objetivo, llegar algún día a contemplar a Dios, contemplar el orden del universo y su causa, contemplar a Dios. Entonces sí, podemos hacer muchas cosas. Como decíamos al principio, podemos ser ermitaños, podemos ser monjes, podemos ser curas párrocos, podemos ser catequistas, misioneros, podemos ser políticos, militares, deportistas, de cualquier oficio que tengamos en esta vida, con este objetivo. Entonces la sociedad en la cual vivimos sería un gran convento, con diversos oficios. Que eso es lo que querían muchos santos, como Santo Domingo de Guzmán, hacer de este mundo un gran convento. No que todos entren a un convento, sino que todos vivan en la diversidad de actividades, vivan una vida contemplativa. Y por eso Santo Tomás pone esta cuestión o estos artículos, ¿no? No es solamente para los monjes, para todos. Orientar nuestra vida hacia la vida contemplativa. ¿Se entiende más o menos? Bueno, si hay alguna pregunta, acá o allá. Los ángeles no han agotado el conocimiento de Dios.
conociendo a Dios. Lo que pasa es que Dios, uno dice Dios es infinito, y es verdad, pero más bien habría que decir Dios es simple. Dios es, como si Dios es un solo concepto. No es un concepto, pero para poner un ejemplo, ¿no? Y hasta los mismos ángeles conocen varios conceptos. Que nunca ninguna criatura puede llegar a unificar su pensamiento, su conocimiento en un solo punto. Ninguno puede, ni siquiera los ángeles, por más que tienen esa intuición. Entonces, la visión beatífica de los ángeles, de los santos, la visión beatífica es conocer el misterio de Dios, digamos, la mayor o menor, el mayor o menor conocimiento del misterio de Dios es por la caridad, no por el pensamiento. De más intensidad, más fervor en la caridad, en el amor a Dios, engendra un conocimiento más perfecto. Pero digo, no es por cantidad. Claro, pero Sí. la Sagrada Escritura dice en qué consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti, Único Dios verdadero. Claro, la vida eterna es eso, conocer a Dios. Pero este conocimiento contemplativo, que es el conocimiento amoroso. No es un conocimiento por el estudio. Claro. Es al revés. Es un conocimiento que nace del amor. O sea, cuanto más amamos a Dios, más se engendra en nosotros el conocimiento de Dios. ¿Cómo Así, se llama la Santísima Trinidad? como las tres personas se aman, en fin, cómo es en ella no lo sé. Pero No hemos ido nunca. no, ya lo veremos en el cielo, ¿no? Pero en nosotros y en los ángeles, ¿no? El amor engendra el conocimiento de la visión beatífica. O el amor engendra el conocimiento de la vida contemplativa. Por supuesto que también los libros, o la catequesis, digamos, ¿no? Sí, También. O sea, el leer la Biblia va orientando para que no pensemos que, porque yo tengo devoción, ya sé todo. Claro. Necesitamos esa guía intelectual que es la revelación divina para orientar nuestro pensamiento, porque somos muy imaginativos nosotros, ¿no? Enseguida nos parece que estamos en el tercer cielo y estamos acá nomás. Entonces, para eso hace falta el conocimiento. Pero la vida contemplativa consiste en amar. Y ese amar, como digo, me hace, no digo entender, pero o entender un poco, cuanto más intensamente amamos a Dios, más profundamente lo conocemos. Pero acá en la Tierra van las dos cosas unidas. Acá en la Tierra van las dos cosas unidas, el conocimiento intelectual. Sí, porque, por ejemplo, pero guiados por el amor. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, por ejemplo, si uno la lee con el deseo de conocer a Dios, ahí se va enamorando más de Dios, porque ve cómo obra a Dios. Por eso decía el profeta Jeremías, dice, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Claro. Tus palabras son la alegría de mi corazón. ¿Por qué? Porque uno lo busca por esta actitud de amor, no por curiosidad ni para aprobar un examen, ¿viste? Sino por una actitud de amor. Padre, ¿por qué decía al principio que estudiar teología o la teología puede estar en contra de la vida contemplativa? Bueno, si uno estudia, por ejemplo, habitualmente en los seminarios, ¿no? Y en la orden nuestra también, puede pasar eso, que uno estudie para rendir examen. No para nada. Y lo cual no digo que está mal, digo que no es suficiente. Claro, entiendo. Porque el objeto de la contemplación es la verdad. Entonces, conocer la verdad de Dios, a través de la Sagrada Escritura, por ejemplo, o a través de la buena y la católica teología, entonces sí, está muy bien. Por eso Santo Tomás, en la cuestión primera de la Suma Teológica, cuando dice ¿qué es la teología? Tiene un artículo ahí sobre si la teología es una sabiduría. Dice, sí, es una sabiduría doble. Una sabiduría que se alcanza por el estudio de la verdad revelada y además por el don de sabiduría del Espíritu Santo. Por esos dos caminos se alcanza la sabiduría. ¿Sí? Pues sí, hay que estudiar teología, no digo que no, pero claro, de esta modalidad. Entiendo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.